A continuación haré una revisión de antecedentes y aspectos del constructivismo que nos ayuden a entender de mejor manera este paradigma tan interesante. Para empezar, nos remontamos al siglo XVIII, donde vamos a identificar a dos figuras. Por un lado, Giambattista Vico, quien en el 1710 planteó en su tratado de filosofía que las personas, en tanto seres que elaboran explicaciones de lo que sucede en el mundo, solo pueden conocer aquello que sus estructuras cognitivas les permiten construir. Posteriormente tenemos a Immanuel Kant, quien en su texto Crítica de la razón pura considera que el ser humano solo puede conocer los fenómenos o expresiones de las cosas, es decir, únicamente es posible acceder al plano fenomenológico y no a la pretendida esencia de las cosas en sí. A mediados del siglo pasado, especialmente con la publicación del texto Teoría General de los Sistemas de Ludwig van Bertalanffy, se cuestiona profundamente el paradigma del positivismo, y la propuesta que surge se ve apoyada por los hallazgos hechos en la física, donde encontramos a Einstein, por ejemplo, quien resaltó el papel del sujeto y del contexto en la interpretación de la realidad. Ya hay una interpretación de algo, es decir, no es algo dado. Y por otra parte tenemos a Werner Heisenberg, quien formuló su principio de incertidumbre, según el cual no es posible determinar con exactitud la posición de una partícula, pues, aunque se conozca de forma muy precisa su posición, no podremos conocer de forma tan precisa su velocidad y viceversa. Es decir, independientemente del método de medición y lo afinado que sea las herramientas, por ejemplo, que se estén utilizando al respecto, esto va a ser imposible. La determinación de esta posición va a ser imposible. Entonces, a partir de esto, podríamos plantear que uno debe aprender a convivir con relación, ¿no es cierto?, a este principio, uno debiese aprender a convivir con la incertidumbre, ya que es algo intrínseco al sistema y no va a desaparecer nunca. Ahora, yendo hacia el paradigma constructivista propiamente tal, todos estos antecedentes apoyan la idea que el ser humano es un activo constructor de su realidad. Y a partir de ello surge entonces un postulado clave que nos dice que el conocimiento es una construcción del ser humano. Cada persona percibe la realidad, la organiza y le da sentido en forma de constructos, gracias a la actividad de su sistema nervioso central, lo que contribuye a la edificación de un todo coherente que da sentido y unicidad a la... Hay por lo tanto realidades múltiples, construidas individualmente y no gobernadas por leyes naturales o leyes universales. Cada persona percibe la realidad de forma particular, dependiendo de una serie de variables físicas, emocionales, sociales, culturales, etc. Y la ciencia no descubre realidades ya hechas, más bien construye, crea e inventa escenarios. De esta forma, intenta dar sentido a lo que ocurre en el mundo, en la sociedad, en las personas. Y esta construcción es fruto del avance logrado por la ciencia misma en campos tan diversos y que nos atañen tan directamente como la psicología, la sociología, la astronomía, la física, entre muchos otros. A partir de ello, entonces, podemos hablar del proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual, desde el marco constructivista, orienta metodologías para llevar a cabo este proceso. Se puede pensar en dicho proceso como una interacción dialéctica entre los conocimientos del profesor o experto y los del estudiante o aprendiz, que entran en discusión, oposición, diálogo, para llevar a una síntesis productiva y significativa que es el aprendizaje en sí mismo. El aprendizaje y la forma en que se realiza están determinadas por un contexto específico, que influye en ambos participantes, debido a sus condiciones biológicas, psicológicas, sociales, económicas, culturales, incluso políticas e históricas.